aunque sabe a grandes rasgos lo que ellos dicen, las prohibiciones que hay ahí, yo quiero dejarle saber a usted en esta mañana que los 10 mandamientos, cada uno de estos mandamientos es una sombrilla muy amplia. Cada uno de los 10 mandamientos es una sombrilla muy amplia que abarca muchas otras cosas de la Biblia. Porque ahí está el grave error en la parte del judaísmo de solamente mantenerse en la letra de los 10 mandamientos. Mantenerse en la letra de los 10 mandamientos. No matarás. No, yo no mato a nadie. Mantenerse en la letra de los 10 mandamientos e ignorar la implicación del todo de la Biblia, lo que implica no matarás y lo que implica espiritualmente es mucho más grande que esa línea que nosotros hablamos ahí. Entonces, cada uno de los 10 mandamientos es una sombrilla que arropa mucho en la palabra de Dios. Así que yo les estoy, como dicen, heads up, estoy adelantando algo para que pensemos en esto, mis hermanos, porque a lo largo de 10 semanas vamos a caminar juntos esto, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron allí dados para el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿ok? En su peregrinar en el desierto. Cuando ellos salen de Egipto, en el Sinaí, allí le hace entrega Dios de los 10 mandamientos allí. Ahora, Dios escogió a un hombre en el ejercicio de su soberana voluntad y lo sacó de un pueblo de Mesopotamia, de un área de Mesopotamia llamada Ur de los Caldeos. De allí saca a este hombre pagano, en un ambiente pagano, llamó a su padre y a él y se van a otra ciudad más al norte, allá su padre muere y continúa Dios el llamado en la vida de Abraham, Sarai y de allí también parte su sobrino Lot con ellos hacia Canaán. Dios los escogió a ellos, ellos no se escogieron a sí mismos, ellos no eran santos ni nada por el estilo, estaban dentro de una cultura pagana. También lo eran ellos en idolatría, pero Dios en su soberana voluntad así lo quiso y así los escogió, así los llamó y así los envió hacia Canaán allí. Ahora, Abraham y a Sarai en su vejez le nace un hijo, el hijo de la promesa. Ya le había nacido otro antes a Abraham con la sierva, pero el hijo de la promesa es Isaac, ¿verdad? Y nace este hijo de la promesa, Isaac. Estoy yendo a grandes rasgos solamente para entrar, para que usted sepa. Después del nacimiento de Isaac, allí Isaac se casa. También a Isaac, siguiendo la línea de la promesa, le nacen hijos y le nace un hijo, le nacen 2 hijos a su esposa, mellizos, pero la promesa se va por Jacob. Jacob tiene 12 hijos. En ese intermedio de que Jacob va a regresar a la tierra de su padre, tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre a Jacob. Y ustedes saben cómo le puso, ¿verdad? Hasta el sol de hoy. Israel, ¿cierto? A este Israel le nacen 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Dentro de todo esto que está pasando, hay una hambruna tremenda, ¿verdad? Los hermanos de José lo venden, José va a Egipto. Es el segundo hombre en el mando en Egipto. Recibe a su padre con sus hermanos y el pueblo que andaba con él, que eran como 70, y son recibidos en Egipto. Él los arropa, él les da provisión y allí esos 70 se multiplicaron en una gran manera, haciéndose un pueblo enorme. Un pueblo que ya los egipcios también le llegaron a temer. Por eso es que mandaron a las parteras que cada varón que naciera de los egipcios los matara. Y bajo esa instrucción nace otro hombre que Dios tenía preparado, que Dios llamado Moisés. Este Moisés nace en Egipto, ¿verdad? Después de estos 400 años que están allá.
en Egipto. Nace en Egipto. Ya usted sabe que él se enteró que era egipcio, pero criado por la princesa de la hija de Faraón. De allí mató a un egipcio porque se enteró y huye a Madián, huye al desierto. Estando en el desierto allí 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Allí Dios lo llama en este Sinaí. En este Sinaí donde le da las tablas, donde le da los mandamientos, Dios lo llama y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, quiero que regreses porque lo voy a libertar. Él puso todas las excusas, pero regresó. Y Dios libertó al pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de las 10 plagas. Y en la 10ª plaga, la última plaga, ¿verdad? Que es la muerte de los primogénitos, donde muere el hijo de Faraón, se deja ir al pueblo. El pueblo sale al desierto para adorar a Dios. Y estando en el desierto, este pueblo, pues Dios ya comienza a tratar con ellos directamente. Directamente. Ahora, no pierda usted de vista esto. Este pueblo estaba por más de 400 años, algunos dicen 430 años, en Egipto. Muchas generaciones habían nacido en Egipto. Esto quiere decir que la cultura, la idolatría, la parte civil, el pensamiento, la filosofía egipcia se había impregnado en el ADN de este pueblo. ¿Sí o no? Claro, allí vivían. ¿Qué es lo que le tocaba a Dios hacer? Desintoxicar a este pueblo. Había que desintoxicarlo de todo eso. Eso no es un proceso fácil. Eso lleva tiempo. Por eso es que nosotros cuando Moisés se tardó en el Sinaí, que regresa, lo vemos al pueblo que con un becerro de oro. ¿Verdad? Y uno dice, wow, pero es que esta gente sí que son duros. Son duros igualito que usted y yo somos duros. ¿Verdad? Igualito, porque ellos venían de esta cultura. Todavía había que darle más cantazo, había que pulirlos más. ¿Verdad? Entonces Dios está tratando con este pueblo igual que sigue tratando con el pueblo cristiano, ¿cierto? Así mismo, estoy haciendo toda esta historia para llegar ahí al Sinaí, ¿verdad? Porque es allí en el Sinaí donde Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo. Ahora, la ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel. No fue dada para las demás naciones. Fue específicamente para la nación de Israel. Y la ley se compone de 3 elementos. Primero, los 10 mandamientos, ¿verdad? Segundo, las ordenanzas. Y tercero, un sistema de adoración que incluía el sacerdocio, los tabernáculos, ¿verdad? Y las instituciones de las fiestas para adorar a Dios. Esto era parte de la vida fundamental del pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios está desintoxicando e incorporando lo que Dios quiere de este pueblo, ¿verdad? Así es que, ¿cuál era el propósito de la ley de Moisés? O la ley mosaica, ¿verdad? Bueno, el propósito de la ley, se lo voy a decir rapidito y voy a ir rápido. Primero, en primer lugar, es revelar el carácter sagrado, santo del Dios eterno de la nación de Israel. Propósito de la ley, en primer lugar, es revelar el carácter santo del Dios eterno del pueblo de Israel y de nuestro Dios también. Revelar quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Él? Segundo lugar, apartar a la nación de Israel para que fuera diferente de las demás naciones. Porque ¿qué caso tiene que yo te saco de allá de Egipto y te hago pasar por este desierto y te prometo una tierra prometida y te voy a dejar de la misma manera? No tiene ningún caso. Entonces, en primer lugar, Dios revela su carácter santo. Sed santos, como dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, Dios revela su carácter santo. También le dice a la nación, yo los he escogido a ustedes. Ustedes son pueblo mío ahora. ¿Okay? Yo los he apartado de las demás naciones. ¿Verdad? Eso es lo segundo. Lo tercero, revelar la pecaminosidad del hombre. ¿Por qué? Porque aunque la ley es buena, aunque la ley es santa, por la ley nadie se puede salvar. Entonces, por lo tanto, cada vez que un hombre se miraba en el espejo de la ley, dice, no puedo, me quedo corto.
Entonces la ley revelaba que nosotros nos quedamos cortos, que por la ley no puedo ser salvo. Así que revela el carácter santo de Dios, revela que eres una nación apartada para Dios y revela que por tanto la ley es un ayo, es algo que me está apuntando a algo, pero por la ley yo no puedo ser salvo aunque trate de cumplirla completamente. Cuarto, proporciona perdón a través de los sacrificios y ofrendas que tenía que hacer esta comunidad, este pueblo de fe a Dios. Y tengo que decirle algo, era un perdón temporal. ¿Sí o no? Los que han estudiado el Antiguo Testamento, los que han estudiado la Torá, los mandamientos, sabe que era un perdón temporal porque sabe que los sacrificios se tenían que hacer. Bueno, había muchos tipos de ofrendas, pero el sacrificio por el pecado del pueblo era una vez al año. Y del próximo año, lo mismo. Y el próximo año, lo mismo. Era temporal, era apuntando a algo que vendría permanente. ¿Ok? Mire el carácter, mire el propósito de lo que Dios va revelando. Le proporcionaba una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales. Habían fiestas anuales que Dios ordenó, instituyó que el pueblo debía de celebrarla. Esto le recordaba al pueblo a quién se debían, a quién había que adorar. El propósito era para él, no era para nada, no era entretenimiento del pueblo, era para adorar a Dios. Sexto lugar, la ley también proporcionaba dirección de Dios para cuánto, para la salud física, espiritual de la nación. Daba un orden estructural, social también, porque habían prohibiciones, daba una estructura. ¿Por qué? Porque Dios no quería que este pueblo fuera igual que las demás naciones. Entonces, él dio estructura, orden, puso cosas civiles también de las cuales debían de seguir allí. Así que la ley de Moisés nos plantea dos preguntas. ¿Estás confiando en ti mismo, en tus fuerzas para guardar toda la ley, todo el tiempo? Algo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que no se puede hacer. Y si por la ley yo no me puedo justificar delante de Dios, ¿cómo puedo entonces? Usted y yo hoy sabemos la respuesta, pero ellos no lo sabían porque ellos estaban en formación. ¿Ve? Y surge la segunda pregunta, ¿o hay algo o alguien más fuera de la ley en que yo pueda acudir y presentarme justificado delante de Dios para ser aceptado por Dios? Esa sería la pregunta hoy en día, para aquellos que quieren confiar en la ley, para aquellos que piensan que por cuanto la ley pueden ser justificados delante de Dios. Si no se pudo justificar nuestros hermanos en el pasado, ¿cómo lo podremos? ¿Nosotros somos mejores que ellos? Esas son preguntas válidas que las cuales nosotros debemos de hacernos. Ahí es donde en este punto entra nuestro Señor Jesucristo. Es en este punto que Él entra aquí. Tal como lo expresa el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3, donde dice en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El apóstol Pablo a los romanos le dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Por lo tanto, hermanos, amigos que estamos aquí, el propósito final y quizás el más importante que la Biblia le da a la ley mosaica es que revela la necesidad que toda la humanidad tiene de un Salvador externo fuera de la ley. Quizás ese es el propósito más importante de la ley, que revela la necesidad que todo ser humano tiene de un Salvador fuera de la ley, porque por cuanto en la ley yo no puedo justificarme a mí mismo. Si usted se olvida de todo lo demás que yo le dije, ¿se acuerda de eso? Vamos bien. Realmente vamos bien, porque eso es lo que es. Así que, hermano, esta serie tiene el propósito que en vez de que usted, es mi oración, que en vez de que usted la vea con una connotación negativa donde hay
prohibiciones como la primera que tenemos hoy que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el no delante, ¿verdad? No, entonces podemos decir, ay, estos son prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. No, no, no. Es que en medio de estas presentaciones que vamos a tener de los 10 mandamientos, nosotros más bien podamos ver la importancia, no solamente la importancia, sino el valor que la gracia de Dios tiene. Eso es lo que revela esto. Y eso es la intención de esta serie, que usted y yo en cada uno de estos mandamientos y lo que ellos arropan, podamos ver la importancia y el valor que la gracia de Dios tiene en nosotros. Déjame decirle que exponer adecuadamente los 10 mandamientos dentro del contexto de toda la Escritura, no solamente de la Torá o del Pentateuco, de los primeros 5 libros, sino del contexto también del Nuevo Testamento, no es tarea fácil. No es tarea fácil reconciliar todas estas cosas en algo, pero le vamos a hacer la lucha, lo vamos a intentar y vamos a dar el máximo de todo allí. Porque, perdón, ¿por qué? Porque ya no estamos en las faldas y en los pies del Sinaí. Ahora estamos a los pies de la cruz. Y es diferente. Y es totalmente diferente. Entonces yo quisiera que lo viéramos desde ese punto de vista. Porque mire lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 18 al 24. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hablando del monte Sinaí. Dice, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual oyeron y rogaron que no se les hablase más porque tenían miedo, ¿cierto? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Gracias, mi hermano. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero mire el versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que no nos hemos acercado al Sinaí, nos hemos acercado a la cruz del Calvario donde Jesús pagó por ti y por mí. Por lo tanto, realmente no es fácil el poder nosotros visualizar esto, pero es mi oración que podamos atesorar esto, sacarle el mejor provecho y sobre todas las cosas en la dirección que lo queremos hacer, que es no tanto las prohibiciones, sino la importancia de la gracia que hemos recibido en la cruz del Calvario. Porque de no ser por eso, hermano, ninguno pudiéramos presentarnos delante de nuestro Dios allí. Por ejemplo, cuando examinamos, no matarás, debemos analizar también la ira, el abuso verbal. ¿Por qué? Porque todo comienza por ahí. Ya el no matarás es el acto. Pero antes del acto hay un trecho que sucedió para llegar allí. ¿Sí o no? Entonces a veces dice, ay, es que yo no he matado a nadie. No, es que tú llevas matando a mucha gente hace rato. ¿Sí o no? ¿Ven? Hay que ver el espíritu de la ley también. Otro, por ejemplo, no cometerás adulterio. No, yo no he adulterado nunca. Pero también Jesús, ¿qué dijo? Cuando miras a una mujer con lascivia, ¿estás adulterando dónde? Entonces no podemos separar una cosa de la otra, hermano. No, yo no he adulterado. No, no, si eres un adúltero en tu corazón, claro que sí. ¿Ve? ¿Ve lo que lo estoy diciendo? Los mandamientos arropan muchas cosas en el todo de la Biblia y no podemos separarlas. No podemos separarlo allí. Así que la gracia que Dios nos ha extendido en Cristo Jesús es enorme, hermano. Es enorme. De no ser por ello, hermano, no pudiéramos estar aquí. No pudiéramos realmente estar aquí.
Así que, si usted quiere un bosquejo sencillo para todos los sermones que vamos a hablar de estas 10 semanas, puede ser allí: revelación del carácter de Dios, confrontación, instrucción, promesa y todo arropado por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de él, él da una revelación de quién es él. Segundo, él nos confronta con lo que no se debe hacer. Segundo, da la instrucción: no lo hagas por esto y esto. El cuarto, da una promesa: si lo haces, como por ejemplo, honra a tu madre, a tu padre, para que tus días sean largos, ¿verdad? Te da allí la promesa. Y todo arropado con la gracia de Dios. Así que, regresando a los versículos del 1 al 3, que ya leímos y no voy a volver a leer, quiero darle mi primer punto en esta mañana. Dios se introduce a sí mismo en esos versículos. Nadie lo introduce, Moisés no lo introduce, él se introduce a sí mismo. Él se introduce a sí mismo. Dios se introduce en toda su majestad. En toda su majestad. Dice, le leí Hebreos hace un poquito, Hebreos 12, pero cuando usted va también allí a Éxodo, cuando ve el recuento de esto en Levíticos y en Deuteronomio, que sobre todo Moisés repite un poco de esto, ¿verdad? Allí habla de la presentación de Dios, la instrucción. Había que santificarse 3 días antes de llegar al Sinaí, cuando iban a recibir ellos los mandamientos allí. Esa introducción de Dios fue acompañada de truenos, de relámpagos, de humo, de fuego, de sonido de bocina, que pusieron a temblar allí a todo el pueblo que estaba allí. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22, dice Moisés que Dios habló de en medio del fuego. Y cuando el pueblo oyó eso, dijeron: no, nosotros no podemos ni siquiera. Habla tú con Dios. Habla tú con Dios. Esta fue la introducción tan majestuosa, tan potente, que Dios se presentó allí. Se presentó en toda su majestad. Pero en segundo lugar, también en estos primeros versículos nosotros podemos ver que Dios se presenta como el gran libertador. Porque ¿qué dice allí Jehová? Dice: yo soy Jehová tu Dios, versículo 2, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se le recuerda? No solo se presenta en una forma que inequívoca de dejar saber su potestad, su poder, su grandeza en el monte, ¿verdad? Con todo lo que estaba pasando, sino que también les recuerda ahora dónde ellos estaban y de dónde Él los sacó. No para reclamárselo todo el tiempo, pero para que sepan que quien lo hizo no fueron ellos, ni lo hizo Moisés, fue Él. Fue Dios, y quien te ha sacado de cualquier área de tu vida ha sido Dios. No ha sido nadie más. No ha sido tu fuerza, tu sabiduría, tu inteligencia. No ha sido un buen coach. No ha sido un consejero. Ha sido Dios. Dios puede usar a toda esa gente, pero ha sido Dios. Ha sido Dios que no nos dejó allí en casa de servidumbre. No nos dejó allí en el piso. Nos levantó con su diestra poderosa. Por eso se introduce de esta manera aquí, mis hermanos. Se presenta como el gran libertador. 2 observaciones ahí. Primero, y hermano, aquí hay para hablar, que yo decía: ¿cómo yo puedo reducir? Y me decían algunos hermanos: you squish it. Le digo: he tratado de squish lo más que he podido, pero no sé cómo. No sé cómo hacerlo más chiquito, hermano, porque es que todo está tan bueno. Hermanos, Dios se presenta de 2 maneras. Se presenta de manera personal, tu Dios. Antes en Egipto había muchos dioses. Allá estaba repleto de idolatría. Y ustedes abrazaron esa cuestión. Pero hey, ¿sabes qué? Yo siempre fui su Dios. Y ahora que yo voy a formar esta nación, yo soy tu Dios personal. Yo soy tu Dios personal. Y se presenta como el libertador y tu Dios personal. Pero fíjense que hay algo interesante que yo anoté ahí que quería compartirles. A pesar de que Dios se presenta como tu libertador, Dios a ese pueblo y a nosotros
nos pone límites en nuestra libertad. Porque la libertad sin límites corre el peligro, como dice el apóstol Pablo, de llegar a hacerse ¿qué? Libertinaje. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que aún a este pueblo, en su carácter de formación, en su estructura que Dios le va dando, Él es su libertador, es su Dios personal, pero le pone límites. Límites allí, mis queridos hermanos. Pero también, Dios se anuncia como legislador. Esto implica, hermano, que ellos tendrían una gran responsabilidad. ¿Y cuál era esa responsabilidad? La responsabilidad de educar, compartir con las generaciones posteriores, para que cuando un hijo preguntase en la Pascua, ¿se recuerdan de esto? Cuando un hijo preguntase en la Pascua, ¿qué significan los mandatos y preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? El Padre tenía que contar primero la historia de liberación. Así es que va. O sea, para tú explicarle qué significa las hierbas amargas, qué significa la carne, qué significa la levadura, el pan sin levadura escondido por la casa. Para tú explicarle eso al hijo, primero tienes que decirle por qué es que llegamos a eso. Y ahí venía el recuento de qué, de que fuimos esclavos en Egipto. Dios escuchó nuestro clamor, Dios nos liberó y nos trajo al desierto y nuestros padres vivieron y ahí tiene que hacerle toda esta historia de liberación para que las nuevas generaciones supieran de dónde habían venido y lo que Dios, por qué estaban celebrando esto y qué es lo que Dios había hecho. Así que por lo tanto no solamente Dios se presenta allí con majestad como el gran libertador, como el Dios personal, pero también como el legislador, el pueblo, el legislador del pueblo allí. El propósito de cumplir con estos mandamientos es suficientemente claro. Teme y obedece al Señor para siempre, para que os vaya bien. Así de sencillo, hermano. Así que una vez que Dios se introduce en estos versículos 1 y 2 y vemos todo lo que acontece aquí y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es un Dios celoso. Jehová nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie. Absolutamente con nadie. Con nadie es nadie, ni nada. Se debe de interponer en la relación de Dios y usted personalmente. Absolutamente nadie, recalco, nadie. No esposa, no esposo, no madre o padre, o no negocio, o no cuenta bancaria, o no esto, o no lo otro. Nadie ni nada se debe de interponer entre Dios y usted y yo. Porque Jehová nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y muchas veces nosotros hacemos ídolos y usted dice, no, yo no tengo un yeso, una madera en casa, no estoy hablando de ese ídolo, ese ya lo conocemos muy bien, nuestros antepasados, nuestra cultura hispana, sabemos exactamente lo que esto significa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida que no sea Dios. Y eso pueden ser a veces los hijos, puede ser el esposo, puede ser el negocio, puede ser los afanes de la vida, puede ser un entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que ocupe el lugar primero de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte con nadie su gloria, hermano. ¿Hay otros dioses? Yo creo que la respuesta es sí y no. Hay unos inventados por el hombre. Ahí la respuesta es sí. Y no es porque no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Honestamente. Y usted dice, ya se está poniendo radical. Sí. Me estoy poniendo radical, pero me estoy poniendo radical en lo que dice la palabra de Dios. No por mí. No por mí.
sino lo que dice la palabra de Dios. Jehová, uno es, dice la palabra de Dios. Pero mira, a mí me encanta la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios no esconde nada. Si hicieron algo malo, él lo deja saber. Y eso habla de la veracidad de Dios y de la palabra suya. Que Dios no esconde los pecados que cometieron su pueblo. Que tú sabes, una de las cosas para ser un Dios santo, dice, bueno, pues déjame tras bastidores echar todas estas cositas para que presentar una imagen, ¿tú sabes? No. Dios deja saber allí. Y una de las cosas que me gusta, como decía, de la palabra de Dios es que hubieron otras naciones que retaron a Dios. No solamente las naciones, fueron los dioses que esas naciones creían. Retaron a Dios. Podemos mencionar muchos de ellos, comenzando desde Egipto. ¿Sí o no? Podemos comenzar desde Egipto que retó a Dios, el Dios hombre, Faraón, así se creía, y todos sus ídolos. Cada una de las plagas contrarrestó a los dioses de ellos. Podemos seguir a los dioses de los cananeos que estaban allí, a los dioses de los filisteos, a los de los asirios, a los de los babilonios, a los de los romanos, a los de los griegos. Podemos seguir, you name it, cada uno de ellos que ha retado al Dios de la historia, al Dios del pueblo de Israel, a tu Dios y a mi Dios, que lo ha retado, no ha tenido suceso, no ha podido vencer. ¿Por qué? Porque no son dioses, hermano, la lógica te lo dice. ¿Se recuerdan ustedes la escena donde que se llevaron cautivos los filisteos el arca? Y la pusieron al lado de Dagón y de las estatuas que tenían en su santuario. ¿Se recuerdan ustedes esa escena? Algunos sí se recuerdan, otros dicen, ¿dónde está eso? Sí, eso está en la Biblia. Los filisteos, los enemigos archirrivales de Israel, se llevaron el arca y Dios lo permitió. Y ellos ponen el arca en su santuario y estaban sus dioses. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque ellos sabían que cuando el pueblo de Israel marchaba con el arca, eran indetenibles. Pero el pueblo había entrado en pecado y Dios permitió que esto pasara así. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Estando el arca en el santuario de ellos con su Dios, y ahora imagínense, si tenemos nuestros Dios que son poderosos, que ahora nos ayudó a derrotar al pueblo de Israel, ahora teniendo el arca aquí somos invencibles. ¿Y qué es lo que pasó allí, hermano? Usted sabe, sus dioses de ellos cayeron al piso, destrozados. Y cuando vinieron los sacerdotes, ¿y esto qué pasó aquí ahora? Y el arca intacta. Y volvieron y volvió a pasar lo mismo. Y dijeron, no. Devolvamos esta arca. No la queremos aquí porque Dios, el Dios de los hebreos, está enojado. Y hablaron y se la llevaron y se la entregaron para atrás. ¿Qué le dice eso a usted? Solamente por pura lógica. Que sus dioses no tenían ningún poder. Sus dioses no tenían ningún poder. Pero el Dios que representaba, que simbolizaba, porque no es que estaba, simbolizaba en el arca, tenía el poder absoluto. Como el pase del... que podemos estar hablando tanto, ¿no? El pase del mar rojo. Como el Dios de los hebreos sí abrió el mar y como para los egipcios se lo cerró y no lo pudieron ellos abrir y sus dioses no lo pudieron abrir. ¿Cómo? ¿Cómo el Dios que adoraban la ciudad de Jericó no pudo sostener las murallas? ¿Cómo no lo pudo hacer? Porque no son dioses, hermano. Tan sencillo como eso. No son dioses. Entonces, si nos dicen radical, sí somos radicales en ese sentido. Somos radicales en ese sentido. Jehová es un Dios celoso. Todos los dioses de los Baales, Acera, Quemo, Maló, Mamón, Seo, Neptuno, Wooden, Thor, ellos no existen. Son creación del ser humano. Jehová les estaba diciendo, yo sé que se van a conquistar tierras, van a conquistar naciones donde está llena de idolatría. Cuidado, porque yo soy uno, no tendrás dioses. ¿Entiende ahora el mandamiento? Yo sé que ustedes van a conquistar tierras, naciones, que están llenas de ídolos. De hecho, Israel cayó muchas veces en esto. Y Dios tuvo que purgar de nuevo. Salomón fue uno de ellos con toda su sabiduría.
se dejó a influenciar por la cantidad de esposas que tenía, idólatras, permitió altares y todo ese tipo de cosas. O sea, todo este tipo de cosas pasaron, hermano, y Dios no nos los oculta en la palabra de Dios. Es maravilloso. Pero la instrucción ya había sido dada: no tendrás dioses ajenos. Pero ¿lo ignoramos o no? Lo ignoró el pueblo y lo ignoramos nosotros también. ¿Okay? Déjame speed up a little bit porque el tiempo nos apremia. No permitas que nada ni nadie se interponga entre Dios y usted. No lo permita. No lo permitas, hermano. Dios tiene el derecho de adoración del mundo entero, en primer lugar por creación. En primer lugar por creación. En segundo lugar, por redención a Israel y a nosotros en Cristo Jesús. Dice, no lo voy a leer, pero en Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Segundo, el hombre es creador de otros dioses, Deuteronomio 4:28. Ya Dios le había dicho, dice, allí serviréis a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí, si desde tu idolatría, desde tu ofensa a mí, desde allí, tú caes en sí, tú realizas, tú entiendes que has fallado. Y dice el Señor, mas si desde allí me buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Mira la misericordia de Dios, que aún sabiendo que estamos pecados, estamos en la idolatría, y aún dice, pero si desde ahí te arrepientes, ahí te levanto y de ahí te saco. Qué maravilloso. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios, hermano. Esa es la gracia de Dios. Tercero, este mandamiento implica que la implicación que tiene para nosotros. Mire, dice, no adorarás, dioses falsos. Deuteronomio 5, 6 al 9. No eleves nada por encima de Dios. Mateo 6, 24. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 6, 24? Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Qué implica este mandamiento para nosotros? No rechaces al verdadero Dios. Eso es lo que implica. No rechaces al verdadero Dios. Allí en Jeremías 10, del 6 al 10. Capítulo 10, del 6 al 10 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todo su reino no hay semejante a ti. Todos se enfatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traerán la plata batida de Tarses y oro de Ufa, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Habrá de peritos, obra de peritos es todo, mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla toda la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Cómo más claro tiene que decirlo Dios ahí? No le voy a leer Hebreos 3, es bastante. 3 del 15 al 19. ¿Qué requiere Dios para ti y para mí, hermano? ¿Qué requiere Dios para usted y para mí? Primero, que le adoremos completamente como Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice, capítulo 12, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que cantamos hace un rato, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que le adoremos a Dios completamente, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos y tenemos. ¿Ya? Segundo lugar, que amemos
con todo nuestro ser. Deuteronomio 6:5 y Mateo 22. Jesucristo lo redujo así. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron. Y él le dijo en el 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que le adoremos completamente, que lo amemos con todo nuestro ser y que le honremos como Señor. Miqueas 6:6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el versículo 8, oh Jehová, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está un buen bosquejo para un devocional. 3 puntos. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que, mis hermanos, el mandamiento, la prohibición es, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad?, delante de mí. No permitas que nada estropee, se interponga en tu relación con nuestro Dios. Lucha por eso. Mantente fiel, firme en esto allí. Esta es la meditación. Su amor por mí exige mi lealtad absoluta y su santidad exige mi fidelidad. Su amor, que lo demostró en la cruz del Calvario, exige que yo le sea leal, absolutamente. Y su santidad, con la cual se ha mostrado en la historia, exige que yo le sea fiel hasta el último aliento de mi vida. Amén. Vamos a orar. Mientras oramos, le quiero pedir a nuestra hermana Glisé que pase acá al frente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este precioso día.